Soy trabajadora social. Bueno, en principio agradecer la invitación para compartir la experiencia que vengo desarrollando desde el año 2000 en España, pero primero quisiera presentarme y decir que yo estudié trabajo social en la Católica del Perú. Cuando egresé, empecé a trabajar en Servicios Educativos El Agustino, una ONG de la Compañía de Jesús, y estuve allí trabajando durante 11 años, 10-11 años, con mujeres de comedores populares de la zona y también con la Federación de Comedores Populares a nivel metropolitano. Luego, paralelamente, estudié el diploma de género, también en la Católica, subvencionado por la Fundación Ford, y como me interesaba conocer el trabajo con las familias, o por lo que yo había visto durante estos años de experiencia, apliqué a una maestría en la Universidad de Comillas de los Jesuitas en Madrid y me seleccionaron. Entonces estudié allí 2 años un máster en terapia de pareja y familia, ¿no? Entonces, luego pues decidí quedarme y radicar en el País Vasco, concretamente San Sebastián, Zarautz, y desde el año 2009 formamos una asociación pequeña, una asociación, y desarrollamos como 2 líneas de trabajo, ¿no? Entonces, asesoría y para las mujeres que trabajan cama adentro, que allí se denominan internas, para que homologuen sus estudios, para que se formen, para que puedan dar el salto y salir de ese nicho laboral, las que se quieran quedar, ¿no? Y luego también una línea de producción de medios audiovisuales, cortometrajes, documentales, reportajes fotográficos, que los utilizamos como herramientas pedagógicas para la sensibilización sobre estas realidades migratorias transnacionales, ¿no? Entonces la idea es darle un enfoque transnacional, global, partiendo de una experiencia local. Tenemos que contextualizar, ¿no? Estamos hablando de empleadas del hogar. Exactamente. Cama adentro, como llamarían acá en América Latina. Eso es. Okay, sí. Gracias. En el tema de la migración, trabajando en un país europeo, en esta visión de un enfoque transnacional, ¿cómo percibes tú la relación entre la gente que va para mejorar su calidad de vida y después quedar sujeta a condiciones de trabajo que son para los cuales no ha sido formado? Por ejemplo, una psicóloga, hasta una profesional de cualquier otro rama de las profesiones, tiene que hacer otro tipo de trabajo manual para poderse dedicar. ¿Tú trabajas con ese tipo de personas? Claro, nosotras, mi compañera de trabajo de la asociación, yo inicié el trabajo de asesoría y homologación de estudios porque cuando decidí quedarme y quería trabajar como trabajadora social, me encontré con la dificultad de que tenía que tener homologados los estudios. Entonces, a raíz de ello, hice el trámite, el proceso, y tardó 3 años entre que presenté los certificados de estudios, el título, los sílabus, se fue a Madrid, regresó y todo lo demás, 3 años, hasta que me otorgaron la convalidación, ¿no? Y tuve que superar 2 exámenes en la Facultad de Trabajo Social, porque así es el proceso regular, ¿no? Entonces, a raíz de esa experiencia personal, pues decidí con otras compañeras abrir la asociación y justamente este proyecto, ¿no?, de asesoría para que las mujeres homologuen sus estudios, porque a partir de estos 9 años de trabajo que tenemos, nos vamos encontrando con mujeres, sobre todo profesionales o con estudios técnicos o con secundarios, que van a trabajar en el cuidado de personas mayores y en el servicio doméstico, y que tienen esa experiencia profesional, tienen esos estudios, y como en España se necesita mano de obra para cuidar, ¿no?, porque hay una crisis de los cuidados, aquí también, entonces ese es el trabajo al que se insertan muchas de las mujeres que nosotras conocemos, ¿no? Entonces, esa es la realidad, ¿no? España, como otros países europeos, tiene una población que va envejeciendo, que su calidad de vida es mayor, entonces necesita, y bueno, pues hay vacíos también, ¿no? El Estado
no tiene los recursos institucionales suficientes para que la población mayor, ¿no?, pueda acceder a esos recursos. Los hombres todavía no se hacen responsables de estos cuidados. Las mujeres autóctonas han salido a trabajar también, y fuera de casa, entonces es más barato contratar a una mujer, en este caso latinoamericana, para que se dedique a esas tareas domésticas y de cuidados, ¿no? Y por otro lado, vemos también que se forman esas cadenas globales de cuidados, ¿no? Amaya Pérez Orozco es una economista feminista que habla de ello, ¿no? Entonces, mujeres peruanas, en este caso, o latinoamericanas, o de otros países, dan el salto, ¿no? Se convierten en punta de lanza, ¿no? Porque son las que inician el proyecto migratorio, porque en los países de origen también hay una crisis de cuidados. No existen unas políticas de bienestar. Las mujeres, sobre todo solas, con hijos e hijas, o familia, o sea, que depende de ella, pues se ven ante la necesidad de emigrar para generar estos ingresos y poder seguir cumpliendo asumiendo la responsabilidad del bienestar, ¿no?, de las familias, de sus familias, ¿no? Y desde un enfoque de género, ¿cómo ha sido analizado el rol que cumplen las mujeres? ¿Son principalmente mujeres las que emigran en búsqueda de mejores oportunidades, o es igual cantidad de hombres o mujeres y mujeres? Por ejemplo, tendríamos que distinguir allí, ¿no?, desde esta perspectiva de género también, ¿no? Para realizar estas tareas de cuidados y del servicio doméstico, cuidados de personas mayores y menores, trabajando cama adentro, allí se llama internas, fundamentalmente son mujeres las que realizan ese trabajo. En estos últimos años se están incorporando hombres, pero son la minoría. Entonces, son mujeres porque también está el rol establecido, ¿no?, en el imaginario, ¿no? Las mujeres tienen que cuidar, han nacido para cuidar de manera natural, no se tienen que formar, por lo tanto, pues ad hoc, ¿no? Es un trabajo ad hoc para mujeres, ¿no? Y latinoamericanas, ¿por qué? Porque hablan castellano, porque son más dóciles. Entonces hay unos estereotipos en torno a ello para contratar a estas mujeres, ¿no? Y como decía anteriormente, son otras mujeres las que se quedan en sus países de origen cuidando a sus hijos y a hijas, ¿no?, o a otras personas dependientes. Entonces se establece, ¿no?, esas cadenas globales de cuidados, porque en el norte y en el sur están cuidando mujeres. En este enfoque de género, y no una valoración de que si es positivo o negativo este proceso migratorio de las mujeres dejando a sus niños, dejando su familia, ¿qué análisis hay sobre esto? Porque hay quienes piensan que mejor debió quedarse en su país, ¿no? Uh-huh. Y no exponer a los niños o no exponer a la familia. Y como en el Perú y en otros países se está agudizando un enfoque de volver a lo tradicional, a la familia modelo que es el papá, la mamá en la casa cuidando a los niños. Entonces me gustaría saber cómo se analiza ese rol de esta mujer que no se quedó en su país, que rompió con ese círculo vicioso de pobreza o de abandono en que estaba, y poder tener una valoración a ese rol que ha cumplido. Claro, definitivamente las mujeres solas, ¿no? Conocemos el caso de mujeres de Centroamérica, Nicaragua y Honduras, y también Perú, Ecuador, ¿no? Las mujeres que emigran, que toman esa decisión, no es fácil. ¿Por qué? Porque tienen que dejar organizada esa responsabilidad que ellas cumplían, porque ya lo cumplían estando allí, ese rol adjudicado por nuestras sociedades que aún son machistas, ¿no?, heteropatriarcales, machistas. Entonces, ellas dejan organizado y dan el salto para allí, ¿no? Entonces, los mensajes que hay en sociedades como las nuestras, si una mujer que tiene hijos e hijas en el país de origen se va, pues van entre que es mala madre, abandonadora, que no cumple con su rol, e inclusive se puede pensar que pues se van a prostituir, ¿no? Entonces, esos mensajes giran en torno y, bueno, las hacen más culpables a ellas, ¿no?, porque no ejercen el rol establecido por la sociedad. Pero nos tendríamos que detener a pensar si en mi país de origen no hay unas políticas de bienestar,
no hay un sistema de bienestar que se encargue, ¿no?, de las familias, que se responsabilice, pues yo me tengo que buscar la vida y tengo que emigrar. Entonces, cuando llegan al país de destino, ¿no?, a esta sociedad de destino, que puede ser en este caso España, viven esa maternidad a la distancia con mucha culpa. ¿Por qué? Porque por esos mensajes, ¿no?, yo no estoy cumpliendo mi rol, los he abandonado, cuando es la única responsable del bienestar de la familia, porque desde el país de origen muchas de ellas ya están solas, ¿no? Una bibliotecaria en Nicaragua, exsandinista, me decía, ¿no?, nuestros hombres son como satélites, ¿no? O sea, todavía tenemos hombres machos, ¿no? Entonces, son más machos, más hombres, teniendo una pareja en cada mujer, un hijo, hija en cada mujer, ¿no? Entonces, son estas mujeres que dan el salto y, bueno, lo pasan muy mal, viven el duelo migratorio, viven con mucha culpa. Entonces, también nosotras ayudamos a trabajar en este proceso, ¿no?, el acompañamiento, la escucha activa. El trabajo interdisciplinario es muy importante para estas mujeres, sus familias, ¿no? Precisamente, exactamente ahora. Entonces, la intervención de tu equipo, ¿podrías repetir la institución que es el equipo profesional que está a cargo de todo este proyecto y la metodología que están trabajando, por favor? Sí, nuestra asociación se llama Vides Vidé, que en euskera significa Haciendo Camino. Es un nombre más largo, pero nos solemos denominar Vides Vidé, ¿no? Estamos ubicadas en el norte de España, donde se habla euskera, ¿no? Es la comunidad autónoma vasca. Y bueno, quisimos hacer referencia al proceso, ¿no? Haciendo camino, vamos haciendo camino. Entonces, tenemos un equipo que se forma de acuerdo a los proyectos que nos van subvencionando, en este caso la Diputación, que aquí sería su equivalente, la región, o los municipios, ayuntamientos se denominan allí. Entonces, presentamos los proyectos y formamos previamente el equipo. Entonces, por ejemplo, para hacer el trabajo, hicimos un trabajo interdisciplinario con 2 psicólogas y 2 trabajadoras sociales. Ellas hacían la parte más psicoterapéutica y las trabajadoras sociales, estaba incluida yo como responsable del proyecto. Hacíamos el seguimiento, el acompañamiento a menores, ¿no? Nuestras compañeras psicólogas trabajaban con las mamás, en este caso, o con los padres, que decidían reagrupar o que a sus hijos e hijas a vivir con ellos o que decidían volverse, ¿no? Entonces, para el trabajo de los documentales, cortometrajes, estos medios audiovisuales, también formamos equipo. Entonces, yo creo que es importante, si trabajamos con personas, ¿no?, formar un equipo interdisciplinario, ¿no?, tener una mirada integral, holística, ¿no? En este caso, pues, a raíz del proceso mío de intervención de todos estos años, me parecía oportuno también y ético, no es una responsabilidad ética también seguirnos formando. Entonces estoy cursando el 3er año de antropología también, ¿no? Entonces eso me permite, pues, ampliar la mirada, de construir determinados conceptos, ¿no?, formas de mirar la realidad sobre todo y poder intervenir de una manera integral, holística, trabajando, pues, con otros profesionales del medio también, ¿no? Creo que las trabajadoras sociales que estamos a pie de calle con la población, conocemos la realidad, nos empapamos, ¿no? Porque a nosotras nos han formado para trabajar con las personas, para intervenir, para contribuir a partir de esa intervención concreta, práctica, pues contribuir con políticas, contribuir con propuestas, porque conocemos la realidad, ¿no? Entonces, ese es un deber ético, ¿no?, profesional, que bueno, eso lo llevamos incorporado, creo, todas las trabajadoras sociales, ¿no? Precisamente te iba a preguntar sobre la perspectiva política de este proyecto, porque estando los migrantes allá, ustedes son los facilitadores, he visto que es con una metodología bastante cercana a lo que llamábamos antes educación popular, y hacen tomar conciencia sobre sus derechos y sobre sus capacidades y potencialidades, ¿no?, desde el punto de vista de su desarrollo humano y de su superación del duelo y de su mayor integración y mejores condiciones en el país que están recibiéndolas, ¿no?
Pero mi pregunta es, ¿ese proceso que es transitorio hacia un proceso de regreso o de instalación o de inserción definitiva en Europa? ¿Han vivido esas experiencias alguno de las personas o familias con las que están trabajando? Claro, en este proceso, durante todos estos años de trabajo, también en el equipo nos hemos tenido que formar, ¿no?, sobre procesos migratorios, salud mental, para conocer de cerca y poder acompañar e intervenir de una mejor manera con estas poblaciones. Entonces, el proceso migratorio de estas, en este caso de estas mujeres con las que trabajamos, acompañamos, escuchamos sus relatos, sus historias, es, me voy a España en este caso porque tengo una amiga, un conocido, me han dicho que hay trabajo para cuidar, ¿no? La mayoría de las mujeres comenta eso, y pues me hago un préstamo. No son mujeres pobres porque si no, no podrían viajar, ¿no? Porque un billete, un pasaje de avión más la bolsa de viaje y esperar allí a que consiga un trabajo, pues tengo que tener como $6,000, ¿no? Más o menos. Entonces yo no tengo ese dinero y pues vendo algo o empeño, ¿no? Entonces una mujer pobre nunca va a salir. Entonces también eso hay que identificar, ¿no? Entonces son esas mujeres que o la hija o los hijos van a ir a la universidad y como no tienen una pareja estable, ¿no? O ya son satélites, como decía esta compañera, dan el salto. Entonces con ese préstamo se van y lo que se encuentran es con una realidad que es distinta muchas veces de la que le habían contado, ¿no? Entonces inician ese duelo, ¿no? Duelo personal, ¿no? El psiquiatra Chotegui habla de ese síndrome de Ulises, ¿no? Las personas no se han muerto, están allí, pero yo lo paso fatal, ¿no? Extraño la cultura, extraño mi comida, la familia, pierdo el estatus, ¿no? O sea, hay una serie de pérdidas, ¿no? Pierdo el estatus porque allí trabajaba como secretaria o era profesora o era administrativa y allí tengo que cuidar, ¿no? Todo trabajo es digno, sí, pero de todas maneras están esas pérdidas personales, ¿no? Entonces, luego que deciden, se instalan, en el caso de mujeres que llegan sin un permiso de trabajo y de residencia, porque para trabajar ahí hay que tener un permiso, suele pasar, tienen que pasar, la ley también ha ido cambiando, ¿no? Entonces, tiene que pasar 3 años de estar empadronada, allá se empadrona, yo trabajo en un sitio y me tengo que empadronar en el municipio, ¿no? Como un censo, y luego tener un contrato, ¿no? Entonces, con esos 2, 3 requisitos, pues me hacen el contrato y hago el viaje a mi país de origen, lo que vimos en el documental, ¿no? En Tránsito. Hago el primer viaje a mi país de origen a visitar a mis hijos e hijas y todas las mujeres comentan que ese regreso después de esas vacaciones es lo peor que les ha pasado, ¿no? Entonces, ese duelo migratorio es recurrente, porque cada vez que uno viene al país de origen y se regresa, está ahí, ¿no? Entonces, y luego las mujeres ya deciden quedarse. Cuando deciden quedarse, pues empiezan a pensar, tengo que salir de este trabajo como cama adentro, porque si quiero traer a mi hijo o mi hija, tengo que tener un departamento, tengo que tener unas condiciones, ¿no? Para que puedan vivir aquí. Entonces, también encontramos que muchas veces ese proceso de reagrupación que se llama, ¿no? No se planifica adecuadamente, entonces no prevenimos. Entonces, nuestro trabajo interdisciplinario va en esa línea, ¿no? De prevenir, ¿no? Si quieres iniciar un proyecto migratorio personal o familiar, pues te tienes que preparar, porque no es un viaje de Lima a Huancayo, no es un viaje o sea, es muy simbólico ese viaje también, ¿no? Porque implica, pues, que la gente que quiero, mi trabajo, todo está aquí y me voy. En mis maletas y en mi mochila invisible, pues, llevo todo, lo que pueda contener, lo que me va a ayudar, ¿no? En ese proceso, ¿no? Entonces, ese trabajo lo hemos hecho en equipo interdisciplinario y nos parece necesario, ¿no? Es cierto que en el País Vasco, desde los municipios, en los municipios trabajan las trabajadoras sociales, ¿no? Básicamente trabajan allí las trabajadoras sociales
porque gestiona los recursos, es el primer, la trabajadora social pues es la primera, es la profesional que tiene contacto también con la población que llega ahí, la que deriva también a los recursos. Entonces, es diferente el trabajo que hacemos, ¿no? Entonces, yo, por ejemplo, una trabajadora social que quiere trabajar en servicios sociales, en el caso del País Vasco, tendría que aprender también la lengua, el euskera, que me parece válido, ¿no? Que es importante. Entonces, eso tomaría su tiempo, ¿no? Pero en este proceso, yo soy trabajadora social de campo, yo soy de la educación popular. Entonces, yo valoro mucho el trabajo que hacen ellas, ¿no? De gestión, de escucha, de acompañamiento, pero están en la oficina. En cambio, yo hago un trabajo comunitario, porque es lo que yo he apostado por ello, ¿no? Entonces, creo que las trabajadoras sociales tenemos que generar esas sinergias entre nosotras, ¿no? Y ahora más aún, el otro día me pareció importante, ¿no? El coloquio que hubo después de la presentación de En Tránsito del documental nuestro sobre la presencia aquí de población venezolana. En Perú. En Perú. Entonces, yo creo que es un fenómeno universal, ¿no? Porque los medios masivos de comunicación siempre o generalmente van a contribuir a que no se dé una buena imagen de estas personas, cuando sabemos también que migrar es un derecho universal, ¿no? Entonces, yo creo que la presencia de población venezolana cuestiona también el sistema de bienestar de aquí, ¿no? Entonces, dice, si aquí a la población venezolana, por lo que estoy escuchando yo, ¿no? Le están atendiendo en la seguridad social, tienen el SIS gratuito y a nosotros no, pues pone en cuestionamiento, ¿no? ¿Qué está pasando aquí con la población, ¿no? Porque lo que hay es una diferencia social, económica tan abismal que hay muchos Perús aquí, ¿no? Entonces, creo que a partir de este hecho local tendríamos que generar sinergias, ¿no? Como desde otros sitios estamos incorporándonos a trabajar en equipos interdisciplinarios, ahí tendríamos que generar relaciones, ¿no? Entre trabajadoras sociales con otros profesionales y proponer, hacer propuestas, programas y políticas también, ¿no? Creo que las trabajadoras sociales, el CELATS, ¿no? Las trabajadoras sociales que están trabajando con esta población tendrían que estar en espacios interactuando con otras instituciones, ¿no? Porque imagino que aquí estará pues Cruz Roja, la Iglesia, otras asociaciones, inclusive asociaciones de personas venezolanas. Entonces, allí hay que tener presencia. Muy bien. Una última pregunta. Somos trabajadores sociales y también el trabajo social está internacionalizado. O sea, tenemos la Federación Internacional de Trabajo Social y hay colegios profesionales en España también. Y como cierre, desde el punto de vista profesional, allí te articulas a la FICS, que corresponde a Europa, en relación al trabajo social. Claro, a partir de la experiencia de estos años de la asociación, ¿no? Que es, nosotros decimos pues un trabajo humilde, pero creo que no podemos estar ajenas a la realidad. Entonces, desde donde estemos, tenemos que contribuir. Yo lo asumo como una responsabilidad ética profesional desde que me formé. Entonces, nosotras, desde nuestra asociación, participamos en una plataforma de cuidados en la Casa de las Mujeres, porque hay un espacio de Casa de las Mujeres allí donde nos ofrecen un sitio para hacer nuestras asesorías. Ya tenemos un local, nos mudaremos, así como en Pueblo Libre he visto pues que están con un espacio para la Casa de las Mujeres. Entonces, allí hacemos un trabajo articulado con las otras profesionales que ofrecen también servicios de asesoría. Y pues el año pasado estoy presentándome en la lista, ¿no? del Colegio de Trabajadoras Sociales de Guipúzcoa, ¿no? Entonces es una compañera que estudió trabajo social allí, que tiene trayectoria, ¿no? en el colegio, en la directiva de trabajo social. Entonces me ha invitado a formar parte, ¿no? Porque se va a abordar el tema de migración, ¿no? El tema de las migraciones. Entonces, yo creo que tenemos que tener la oportunidad de incorporarnos en esos espacios, porque tenemos ¿quién más que nosotras que hemos vivido el proceso migratorio, que conocemos esa realidad? Tenemos que ponerle voz, ¿no? Tenemos que hablar sobre ello, ¿no?
porque tenemos otra mirada y creo que compartir las formas de trabajar también creo que es importante, ¿no? Porque nosotras tenemos experiencia, trayectoria, formación en educación popular también, y creo que desde allí tendrían que aprender, ¿no? O sea, creo que el aprendizaje es mutuo, ¿no? Y tenemos que aportar también. Bueno, mis felicitaciones, muchísimas gracias por esta conferencia, la verdad, y éxitos en tu trabajo. A ustedes muchas gracias, ¿no?, por la oportunidad, y bueno, pues yo creo que tenemos que seguir haciendo un trabajo local, global, ¿no?, y encontrarnos en el camino, ¿no?